Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el mes de marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, un personaje que conoce de la historia del deporte manabita, que guarda consigo memorias en este campo que deben ser descubiertas y expuestas para enriquecer nuestros conocimientos y cultura deportiva. Un cronista a carta cabal del deporte en Manabí, muy especialmente del básquet, que debe ser considerado y valorado no solo por la ciudadanía, sino también por las instituciones deportivas y culturales en nuestra provincia. Me refiero a Colón Cedeño Triviño, quien además de ser un conocedor profundo de la historia del deporte, en especial y muy en especialmente del básquet, se desempeñó como profesor y activista permanente de la UNA en Manabí. Buenos días, estimado Colón Cedeño Triviño. Tu saludo a quienes están y nos siguen en Cita con la Memoria. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Para mí es una diferencia especial estar en tu programa y poder dialogar en este tema tan apasionante como es el deporte. Estoy listo y dispuesto para continuar en esta cita con la memoria. Como te lo dije inicialmente, es un gusto tenerte aquí. Un gusto conversar con un verdadero cronista del deporte, del básquetbol en nuestra provincia, no solamente de Portoviejo. A pesar que te ausentaste un tiempo del Ecuador, volviste. Y volviste para recordar y seguir con esta hermosa tarea de escribir sobre el deporte manabita, especialmente sobre el deporte del básquet en Manabí. El fútbol fue y es pasión de multitudes. En el Ecuador lo encontramos desde que nace en el siglo XX. En Portoviejo tuvimos fútbol desde 1916. Pero hubo otros deportes que se fueron practicando, como el básquet, un deporte venido también desde Estados Unidos, donde el básquet es un deporte muy enraizado en su población, traído y jugado en la primera década del siglo XX por deportistas que en calidad de obreros trabajaron en las minas de oro en Portobelo, allá en la provincia de El Oro. Deporte del básquet que luego fue impulsado en 1929 en Guayaquil por George Capwell. También es estadounidense. Cuando fundó el Club Deportivo Emelet, que se inauguró como club de básquet inicialmente y no como club de fútbol. Pero en Manabí, Colón, ¿desde cuándo tenemos básquet? ¿Desde cuándo registras los primeros encuentros de básquet? Aquí en Manabí. Pudo haber sido en Portoviejo. ¿En qué lugar fue esos primeros registros? ¿Fue tal vez el Colegio Olmedo la primera institución donde se aprendió este deporte? ¿Qué nos puedes contar acerca de los inicios del básquet en Manabí? Bueno, adelante, Colón. A ver, todas las investigaciones que se han hecho referente a la implementación del básquet en la provincia de Manabí apuntan a Bahía de Caracas. Es en Bahía de Caracas donde tenemos las primeras informaciones de que se juega básquet en la provincia. En el año 1922 llega una compañía norteamericana que estaba haciendo trabajos, no sé de qué tipo, pero era una compañía con norteamericanos que estaban trabajando por esa zona, por la zona norte de Manabí, y ellos implementan el básquet, traen como novedad el baloncesto para implementarlo en esa zona. Y obviamente Bahía, que era en esos momentos la capital económica de la provincia, era donde se movía gran parte de la economía de Manabí, tenía a sus hijos, muchos de ellos estudiando en los Estados Unidos. Ellos también venían con la idea desde allá del país del norte a jugar acá en su tierra. Inclusive algunos de ellos traían
los implementos deportivos, los balones de básquet, que eran balones bastante diferentes a lo que jugamos ahora, porque ellos han ido evolucionando. Pero es Bahía de Caracas donde se activa primeramente el básquet, hace su primera cancha y ellos juegan ya organizados por 1923, 24, 25 y comienza a difundirse el baloncesto en Manabí. Se expande hacia Chone. Chone es la segunda ciudad que podríamos decir oficialmente donde se juega baloncesto en Manabí. Pero como los militares, que eran militares los que se movieron, los que llevaron el básquet a Chone, los que estaban construyendo una pista de aeropuerto, y ellos llevan por lo que habían aprendido en Bahía de Caracas, lo llevan a Chone. Y en Chone comienza a difundirse también el baloncesto. Lo curioso es que en Chone no solamente jugaron varones, sino que también comenzaron a jugar damas. Y eso hizo un poco más popular, como es hasta la fecha, este deporte en ese cantón, porque en Chone el baloncesto es un deporte muy popular, que nació popular y sigue ampliamente popular, a pesar de que el fútbol sigue siendo el rey de los deportes. Pero las estadísticas, la historia, no nos dice cuándo se juega por primera vez en Puerto Viejo, porque tenemos memoria desde 1928 que se habla que se juega por primera vez en Puerto Viejo, pero no nos dicen con exactitud, porque desgraciadamente, y esto lo saben ustedes que están dentro de la universidad, que desgraciadamente nosotros no tenemos una historia escrita. Yo tengo memoria de esto por la investigación que hice el año pasado referente a la historia del baloncesto de Manabí para un libro que es escrito. Entonces, no tenemos realmente a una biblioteca, no tenemos a un ente deportivo que nos diga a nosotros, a ver, se inició aquí, se inició acá, se jugó aquí, se jugó acá. Esto es como nosotros hacemos la historia de boca en boca, de ir investigando aquí a una persona, ir investigando a otra persona para saber realmente la historia en su real dimensión. Así es, estimado Colón. Tú mencionabas y también me decías en un momento antes de esta grabación de que en Bahía se construyó el primer coliseo de básquet de Manabí. Mucho antes que lo hiciera Capwell, allá en Guayaquil en 1929, es decir, 7 años antes. ¿Quiénes construyeron este coliseo? ¿Cómo se llamó ese coliseo de Bahía de Caracas? Que debe ser muy interesante para la historia manabita. Ya. El coliseo en un principio no tuvo nombre. Después de algunos años se lo bautizó con el nombre de Paco Barresueta, que fue el nombre que se le puso a este coliseo, pero en un principio simplemente era un coliseo. ¿Por qué Paco Barresueta? Paco Barresueta fue un tenista de Bahía de Caracas. Entonces, él hizo una gran carrera como jugador de tenis, pero el coliseo se llamó Paco Barresueta. Es decir, fue un coliseo deportivo para todos los deportes o todo tipo de deportes que pudieran realizarse allí, pero no fue un coliseo exclusivo de básquet. Bueno, comenzó como coliseo de básquet, luego le hicieron una cancha de tenis, que aún existe, creo. Luego ese coliseo pasa al colegio Eloy Alfaro, y el coliseo pasa a llamarse el coliseo Eloy Alfaro, el coliseo del colegio Eloy Alfaro. Porque aquí en Manabí casi todos los coliseos tienen nombres de Eloy Alfaro, Así es. De Tobalí, de los Pichotas, y no hemos honrado a los nombres
de basquetbolistas, de ex basquetbolistas, de leyendas de este deporte con esos nombres, ¿no? Es que como responde, y eso ya lo vamos a tratar en su momento. Ahí estamos viendo, estimado Colón, una foto. Es una foto del Colegio Olmedo de 1930, que era referente al nacimiento tal vez del básquet aquí en Puerto Viejo. Es una foto que apareció en las revistas de 1938 y luego se la reprodujo en 1984. Encontramos estudiantes y profesores vistiendo sus uniformes, unos jugadores de fútbol y las mujeres en el básquet. En los futbolistas, la mayoría con sus apodos. Ahí vemos a Carlos Mestanza Mendoza, a Eduardo Enano Rodríguez, a Carlos Gentista Andrade, a Eduardo Silva, a Héctor Dueñas, a Tapatapa Macías, a Pulucho Santos, a Cholo Mejía, a Antonio Mico Ceballos, a Colón Morales y a Pepe Conte. Miren, eran los tiempos y es algo típico en Manabí, los apodos. Entre las basquetbolistas hablamos de mujeres. Encontramos a Luisa Prieto, una basquetbolista que fue hija del músico Prieto, que lo encontramos a comienzos del siglo XX, un gran músico en esos tiempos. A Rosa Rodríguez, a Diana y Estela Lange, a Leonila Ortiz. En esta foto también podemos apreciar de que no hay hombres en el básquet y no hay mujeres en el fútbol. Nos da la impresión de que hubo también distinción de género en el deporte en su. Bueno, me da la impresión de que sí hay basquetbolistas ahí atrás del quinteto de las chicas, hay un quinteto de varones, ¿no? Esa es la impresión que tengo ahí. Puede ser que existan aquí, estos de aquí. Sí. Tienes me razón. Parece que el quinteto que está aquí con las camisetas BBD me parece un equipo de. Pero no mencionan a ninguno de ellos, solamente mencionan a los miembros del equipo de fútbol y mencionan a las jugadoras, que es lo raro. Y eso me causaba un poquito de impresión, como que hubiera existido también una división de género en esos tiempos. El fútbol para los hombres y el básquet para las mujeres. Mira que allí nos ponen... Hasta por las vestimentas, ¿no? Hasta por la vestimenta mismo. No sé si en tus registros, en los conocimientos que tú tengas en la historia del básquet, ¿haya existido este tipo de distinción o diferenciación de género también? Bueno, hubo al principio, desde luego, creo que hasta los años 50, hasta los años 60, había todavía esa distinción de que el baloncesto era un deporte femenino nada más, ¿no? Y el fútbol para varones. Pero eso se fue rompiendo con la evolución del tiempo, ¿no? Todas las cosas no pueden estar permanentes. Luego de los años 60, cuando comienzan a surgir figuras extraordinarias del baloncesto masculino en Manabí, entonces este deporte también se hace muy popular entre los varones, porque no es Obdulia Pillasagua la primera mujer que juega en una selección manabita, que juega en una selección ecuatoriana, sino Inés Torres. Inés Torres es otra de las jugadoras que ha sido olvidada por la historia nuestra, porque Inés Torres fue una manabita que jugó en la selección nacional en 1951 y que fue campeona bolivariana. Ella jugó en la selección que jugó en los Juegos Bolivarianos de Venezuela en 1951 y fue campeona. Fue parte de esa selección. Entonces, y que todas las basquetbolistas y basquetbolistas que querían asistir a esos Juegos Panamericanos que siempre se realizaban allá en Venezuela. Era algo muy perseguido, muy ambicionado. Era como llegar al éxito en el básquet. Pero asimismo, Colón, no encontramos en los registros deportivos del básquet manabita que nuestra provincia, ¿ya? A pesar de que ya era trascendente en el básquet, en el juego del básquet, tú ya lo mencionaste, en 1922 se inicia en Valle de Caraque, le sigue Chone y luego en Puerto Viejo, y tuvieron casi 2 décadas, pero no encontramos a Manabí dentro de las selecciones nacionales en los campeonatos que se realizaron en Guayaquil y en Riobamba en 1938 y en 1940. Recién tenemos a Manabí. No asistieron. En esos momentos no sé, es tan largo investigarlo por qué no asistieron, pero
en realidad Manabí asiste a su primer campeonato nacional en 1946. Y en 1948 somos sede del cuarto campeonato nacional masculino. Y jugamos por primera vez un campeonato nacional femenino. Ahora mira, los datos... discúlpame un momento, pero tú estás mencionando el cuarto campeonato nacional de básquet masculino. Masculino, porque se inicia en 1938, se fue en 1942, 1946, 1948. Ahora, lo curioso de esto, Ramiro, es que ya se jugaba básquet en Manabí a buen nivel, pero no sé por qué no habíamos participado hasta 1946. Y no habíamos tenido nunca una actuación superior en los campeonatos nacionales porque, masculinos, porque obviamente Guayas y Pichincha nacieron con una estructura superior. Ellos tuvieron entrenadores norteamericanos, entrenadores extranjeros que enseñaron los fundamentos del juego rápidamente, y obviamente la talla que ellos tenían en esos años superaba ampliamente a la nuestra. Hasta los años 60, cuando ya comenzamos a tener jugadores espigados, en el caso de Carlos Cañarte, de Bombila, de Guido Grijalva, de Gustavo Lozano, de Pacato Pico, el jugador, siempre se me escapa el nombre de un jugador de Jipijapa, que también era bastante alto, apellido Nieto. Entonces, eso nos fue dando un poquito más de fortaleza a nivel nacional, porque cuando nosotros nacemos como baloncesto en Manabí, todavía teníamos jugadores muy pequeños que ya no podían competir con la estatura que tenía Marcelo Holguín en Pichincha, Osvaldo Custode, Arroyo, en Guayas a los Ceballos, a Quiñones, a Pablo Sandifro, que ya estaba naciendo desde 1946 en el básquet nacional, jugadores ya que pasaban del 1.90, ¿no? Y ya luego, unos años más tarde, pues Guayas tuvo jugadores, una selección privilegiada de jugadores de 1.90 casi todos, ¿no? Omar Quintana, Abel Jiménez, Caballito Ceballos, Carlos Valle, Juan Sala, Juan Zap. Entonces, toda esa gran cantidad de jugadores superaban en la parte básica del baloncesto a Manabí. Por eso nosotros no habíamos tenido gran actuación a nivel nacional hasta los años 70, de los 70 hacia arriba. Hemos ganado algunos campeonatos. Indudablemente, hemos ganado varios campeonatos. Indudablemente que se han ganado muchos campeonatos ya de la década del 70 en adelante, pero era la inquietud de cómo así Manabí, a pesar de tener potencial en el básquet, figuras muy potenciales, muy grandes que también tuvimos en el básquet, no había descollado ni había participado a nivel nacional en estos campeonatos, porque en la década del 50 también se mantuvo Manabí alejado de los campeonatos nacionales. Así es. Es decir, de que realmente Manabí no pudo mostrar todo su potencial ni toda su figura. De allí que hayan destacado en Quito, en Guayaquil, en Riobamba, otros tipos de figuras, por cuanto Manabí también no se expresó, no se expuso, no se puso al frente con su figura. Por eso Obdulia e Inés Torres, las dos basquetbolistas que tuvieron incidencia internacional inclusive, jugaron por Pichincha, porque Manabí no participaba en los campeonatos nacionales, entonces ellas no podían representar a Manabí. Y como indudablemente siempre nuestros valores estaban en Quito, tuvieron que jugar por Pichincha. Claro, nuestros valores siempre han tenido desde tempranos tiempos, tuvieron por falta de ese apoyo, por falta también de esa organización, de no contar con una infraestructura necesaria todavía en el campo deportivo, y en otros campos también tuvieron que emigrar y tuvieron que representar a otras provincias
cuando no tuvieron oportunidad de ser representantes propias de la provincia de origen de ellos. Pero ya lo trataremos ese tema. Hay un tema bastante interesante, el Coliseo de Eloy Alfaro. Este fue un coliseo que es uno de los escenarios que llegó a concentrar a gran cantidad de aficionados al básquet, ¿ya? También al deporte del indoor, ¿ya? En el vóley, pero es un coliseo que se ha perdido su historia de existencia. Es una pena que no contemos con estas memorias. No sé si exista conocimiento sobre de quién fue primeramente este terreno del Coliseo, cómo se llegó a manos de la Federación Deportiva, fue municipal o fue de la Federación Deportiva en sus primeros momentos, a quién se los adquirió. No sabemos o no conocemos mucho sobre la inauguración de su cancha, de la cancha que se encementó en esos tiempos allá por el año 48, 49, si no me equivoco. Es decir, no conocemos mayormente sobre la historia del Coliseo de Alfaro, incluso del por qué se optó por poner el nombre de Eloy Alfaro, ¿ya? Y no un nombre que tuviera relación con el deporte. ¿Qué nos puede referir acerca de esto? Bueno, a mí me tocó jugar en el Coliseo Eloy Alfaro cuando todavía era cemento, ¿no? Ahí jugué varios partidos contra Cristo Rey, contra el Olmedo. Yo jugaba para el colegio Luis Arboleda Martínez de Manta. Te digo que es lamentable, es muy lamentable que nosotros no tengamos la verdadera historia de ese coliseo, porque yo he tratado de investigarla, porque quería tener a ciencia cierta la realidad de quién lo fundó, de quién lo inauguró, de quién fue idea. Yo sé que pertenece a la Federación Deportiva de Manabí, y de qué fue la idea de ser... de llamarse Coliseo, de inaugurarlo como Coliseo Eloy Alfaro. Ahora, yo respeto a Eloy Alfaro como un gran estadista, pero también es verdad que Eloy Alfaro ha sido honrado con nombres de cantones, de avenidas, de calles, de monumentos por todos lados. ¿Por qué ese Coliseo Eloy Alfaro no se lo puede rebautizar con otro nombre? Yo decía, ¿por qué no rebautizar ese coliseo con un nombre deportivo? Por favor, porque no es que nosotros vamos a ofender la memoria de Eloy Alfaro dándole el nombre al coliseo, porque don Eloy Alfaro fue un gran estadista, un gran manabita, un gran ecuatoriano, pero ya lo hemos honrado con muchísimas cosas. Ahora, ¿por qué si tenemos figuras deportivas olvidadas? ¿Por qué no despertar? ¿Por qué no realizar ese coliseo? Yo proponía el nombre de Obdulio Piedras Aguas. Ese es un tema que también vamos a tratar en unos pocos momentos, si no es que me gustaría conocer de ti, Colón, es ¿cuándo se inauguró el Coliseo de Eloy Alfaro? ¿Cómo fue su construcción? ¿No tienes idea, no tienes memoria acerca de ello? No tengo idea de quién lo construyó, no tengo idea. Lo que sí sé es que desde 1947 desde 1948, cuando se jugó el Campeonato Nacional de Básquet, se lo jugó ahí. Ese es el Coliseo histórico. Y que allí se inauguró la cancha encementada con respecto a ese, al cuarto campeonato. Y con los graderíos de madera. ¿Eran de madera o de caña? De madera. Sí, eran de madera. Y luego se fue reformando hasta construir el coliseo que hoy tenemos, que desgraciadamente se lo ha dejado, se lo ha descuidado. No quiero decir destruido, ¿no? Pero se lo ha descuidado. Entonces, el coliseo no se lo ha guardado como un monumento a la historia, porque ese coliseo guarda tantos hechos históricos. Solamente haber ganado el primer campeonato nacional que ganó Manabí, el otro hecho histórico de que Guayas pierde después de 43 años un campeonato nacional en un campeonato jugado en ese coliseo, eso es para levantar un monumento ahí, para poner una placa enorme en la entrada del coliseo y para tenerlo
arreglado de la mejor manera, porque son dos hechos históricos extraordinarios, excepcionales, diría yo, ¿no? Pero qué pena de que en estos momentos se haya pensado, se siga pensando en expropiar todos esos terrenos para derruir esas construcciones, con el fin de construir también allí un centro comercial, sin importar la historia que encierre ese coliseo. Un coliseo que debería ser emblema deportivo de Puerto Viejo para Manabí entero, porque ahí llegaron todas las delegaciones nacionales y también todas las selecciones de cada uno de los cantones, y allí encierra toda una historia de aproximadamente 50 años del deporte en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es una pena que ello suceda o que ello se llegue a dar, de que tenga que destruirse un coliseo para darle paso Es que al modernismo constructivo, urbanizante, que tiene cemento, pero no tiene historia, no tiene identidad, estimado Colón. exactamente, es que el Coliseo Eloy Alfaro no es el Coliseo de Puerto Viejo, es un Coliseo de Manabí, es un Coliseo del país, que tiene historia del país. Que eso tienen que entenderlo los dirigentes. No es que se va a expropiar y se va a derrumbar un patio. Es una historia la que se podría terminar ahí para hacer un centro comercial. Porque ese coliseo hay que preservarlo como un ente histórico de grandes jornadas. Haber jugado el primer campeonato nacional ahí, Manabí, haber jugado, haber ganado en ese escenario deportivo el primer campeonato en 1976 y haber ganado Pichincha Aguayas por primera vez en 43 años. Son hechos históricos. Ahí se jugaron, Ramiro, a mí me tocó como entrenador jugar con ese coliseo completamente lleno. Una final contra Puerto Viejo, Manta Puerto Viejo, yo dirigía Manta contra Puerto Viejo. Tuvo que venir la policía a parar el ingreso de público por la cantidad de gente que estaba afuera tratando de ingresar al coliseo para ver un partido de básquet, una final de baloncesto manabita. Es decir, ahí hay tantas historias que contar, tantas historias que escribir, que es lamentable que hoy se esté pensando en expropiarlo, como se expropió aquí en Manta el Coliseo Lorio Pinargote para trasladarlo a otro lugar, y hoy ya no se llama Lorio Pinargote, se le quitó el nombre de ese ilustre ciudadano para ponerle el de Tobalí. Y Tobalí, cuando existía Tobalí, no se jugaba básquet, no se había inventado el básquet, no jugó básquet, la gente no sabe quién es Tobalí. Entonces, yo sí creo que los portugueses, los manabitas en general, debemos defender la existencia de ese monumento deportivo, de ese monumento al baloncesto que tenemos ahí en el centro de la capital de nuestra provincia. Es lamentable cuando los funcionarios, las autoridades no tienen conocimiento de historia, por lo tanto no tienen identidad histórica con respecto o visión de identidad histórica con respecto a una ciudad, que se produzcan estas situaciones, estos exabruptos y estos disparates de destruir estos monumentos que en otros países, los más desarrollados incluso, los tienen como verdaderos monumentos que sirven para recordar hechos trascendentales, hechos significativos porque forman parte de la historia y el desarrollo de una ciudad, de una provincia, de un país. Pero pasemos a otro campo. Obdulia Piazagua, esa dama de la que tú también eres un enamorado en su historia, la esposa de un pariente mío, un primo mío, una persona muy querida, Arnulfo Molina. La dama del básquetbol, como la reconoció la prensa nacional, empezó a descollar desde la década de 1940. Mira, volvemos a lo mismo, no contamos como una historia sobre su andar en las canchas deportivas. Solo breves retazos de sus inicios como la mejor deportista del país, de Manabí y el país en su historia. Tú eres uno de los que ha rescatado parte de la historia de Obdulia, que muchos dicen que fue nacida en Puerto Viejo, pero tú lo rescatas y dices fue nacida en 24 de mayo. Ella es ¿Quién nacida en 24 de mayo. ¿De dónde fue oriunda? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el deporte? Cuéntanos de ella, Colón. A ver, ella nace en 24 de mayo, a los 7 añitos, se mueve a Puerto Viejo con su familia y comienza a estudiar en la escuela 18 de octubre, donde ya tiene afición por el baloncesto. Pero luego, en su
Etapa de secundaria se mueve a Quito, al normal Manuela Cañizares, que era en esos momentos ya la cuna de basquetbolistas, de Esmeraldas, de Pichincha, de Imbabura, de Chimborazo. Entonces, ella hace su carrera deportiva en Quito y del normal Manuela Cañizares, ella se encumbra a la selección nacional en 1954. Juega el campeonato sudamericano en Sao Paulo ese año, teniendo su actuación más destacada como seleccionada nacional ese año, porque ella juega en 1956 y en 1962 dos selecciones más. En 1956 es en Quito y en 1962 es en Asunción, Paraguay. Eso prácticamente marcó el retiro de Obdulia. Ya le digo, aquí en Manabí ella no tiene mayor historia que contar porque ella no jugó por Manabí. Ella representó a Manabí en el campeonato nacional del 62, pero no un campeonato oficial, sino un campeonato selectivo en Quito. Era un campeonato selectivo para escogitar a la selección que iba a jugar el campeonato sudamericano de Asunción. Y en esa selección sale otra manabita seleccionada, Birmania Valdivieso, que era una figura nueva, tenía 17 años de edad, y las dos son seleccionadas ecuatorianas, Obdulia y Birmania Valdivieso. Y este es un hecho bastante histórico porque Obdulia ya era profesora del Colegio 5 de Junio. Ella había llegado en 1961 al Colegio 5 de Junio de Manta y ella se convierte en entrenadora. Entonces, ella forma a Birmania Valdivieso y luego la lleva como el señor Jaramillo, el cabo Jaramillo, no recuerdo su nombre del cabo Jaramillo. Bueno, el cabo Jaramillo es el entrenador de baloncesto que lleva a Manabí a ese selectivo y lleva a estas dos figuras del baloncesto femenino de esa época, a Obdulia y a Birmania, entre las que van también Carlota Jaramillo, Ángela Jaramillo, Olga O sea, que Cabeza, son las hijas de Leonardo Cabo Jaramillo. De Leonardo, exactamente, las hijas de Leonardo. Y Leonardo es el entrenador, el director técnico que las lleva a Quito. Ahí lo tenemos al Cabo Jaramillo. Sí, aquí está, sí, en el extremo derecho está el Cabo Jaramillo. Continúa con la historia de Obdulia. Entonces cuando Obdulia juega ese campeonato nacional selectivo, no campeonato nacional oficial, ¿no? Sino selectivo, en Quito, es la primera vez que representa a Manabí como seleccionada. En 1963, Obdulia, ya convertida, después de haberse prácticamente retirado después del Campeonato Sudamericano de Asunción, ella dirige a Manabí en el Campeonato Nacional que se juega en Riobamba, donde Chimborazo conquista el histórico campeonato que ellas lograron, con un quinteto fabuloso. Yo no sé si tú recuerdas, tienes conocimiento de las figuras que tenía Chimborazo en esa época, encabezadas por Berta Domínguez, Angélica Baldión, Elba Poveda, Mariana Yepes, Marina Garzón. Es decir, era un quinteto fabuloso. A todos los equipos del país, incluyendo Esmeraldas, Aguayas, Pichincha, les ganaron por amplio marcador. Entonces, ese es el último campeonato que Obdulia dirige, diríamos, interviene por Manabí, porque luego ya ella se traslada al Colegio Uruguay y comienza su carrera como docente en el Colegio Uruguay, donde también pasa a ser entrenadora. Pero ya como tú decías hace un momento, la poca actividad que tenía el baloncesto Manabí en la década de los 50, tanto en varones como en damas, no le permite a Obdulia y a Inés Torres, que eran dos, a Maygue Álvarez, una chonera, que también era una excepcional basquetbolista, no les permiten jugar por Manabí porque Manabí no intervino en campeonatos nacionales en
en esos años. Y ahora, saber por qué no intervino es bastante difícil saberlo, por qué no. Pero uno apunta a la dirigencia, uno dice, bueno, a lo mejor la dirigencia no le importó mucho este deporte, ¿no? Entonces, puede ser, es interesante esto y muy interesante la historia de Obdulia Villasagua, todo ese trajinar, todo ese recorrido, toda esa performance que se dieron con ella en el básquet nacional, aunque no representara a Manabí, era manabita y sigue claro, siendo claro, manabita y es muy claro. nuestra. La década de 1960, Yo Colón está quisiera, yo premiada. quisiera apuntar algo sobre esta gran jugadora, ¿no? Desgraciadamente, Ramiro, volvemos a lo que decíamos al principio, la historia no se ha escrito. Entonces, una leyenda tiene que ser honrada. Obdulia Villasagua para nosotros es una leyenda del baloncesto y muy orgullosamente manabita. No nació en Puerto Viejo, pero nació el 24 de mayo y eso es parte de Manaví. Entonces los manavitas debemos sentirnos orgullosos Así es. de su Te decía legado. de que la década de 1960 está peñada de juegos de básquet, pero de juegos de básquet emocionantes. Es como que si el básquet al básquet le hubiéramos puesto alas en esos tiempos y se convirtiera mucho más que el fútbol, en una sensación de multitudes en nuestra ciudad y en nuestra provincia, porque hubo un despertar muy fuerte. Era un furor lo que despertaba el básquet en esos tiempos. Aquí en Puerto Viejo encontramos a jóvenes de esos tiempos que dieron mucho que hablar en este deporte, jugadores que aún son recordados y que tú incluso los has mencionado ya y los mencionas también en tus memorias, como Inés Torres, como Birmania Valdivieso, como Guido Chávez, Mario Valdivieso, Marcelo Intriago y otros más. Y algunos que sucumbieron ante la muerte, sus tempraneras muertes, pero que dieron mucho que decir, mucho lustre también a este deporte, el básquet, como yo, aquí, a lo menos aquí en Puerto Viejo. Yoyo Fernández, Bumbila Cedeño. La chiquita, la dedos de oro de Puerto Viejo, Marlene Chávez Molina, orgullosamente mi prima, que era de pequeño porte y le pusieron la dedos de oro en el básquet manavita, y otros que aún nos acompañan como Gustavo Lozano, como ese recordado amigo que vive también en Estados Unidos y que tuvo por mote y tiene por mote Boogie Boogie, Ángela Jaramillo, entre muchos más. ¿Qué nos puedes decir de esa época apreciada y que tú la estás viendo algunos de esos jugadores en esa foto? Bueno, uno dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Es que nace una generación de grandes jugadoras y jugadores en la década de los 60. Ya te digo, no tuvieron incidencia internacional porque a lo mejor el nivel de competencia nuestro no era el mejor, pero eran jugadores extraordinarios. Yo nunca me voy a olvidar por qué me enamoré del baloncesto en mi ciudad. El Coliseo de los Obreros, que estaba a unas 4 cuadras de mi casa, que era donde se jugaba el básquet en Manta, donde está ahora el mercado central de la ciudad. Era el coliseo, el único coliseo que prestaba las facilidades para jugar básquet en esos años. Y yo por las tardes me iba a ver jugar ahí, solo a ver jugar, porque no, yo no jugaba, sino que iba a ver jugar. Y entonces tuve la oportunidad una noche de ir a un partido de campeonato local con equipos que estaban reforzados por jugadores de otros cantones. Juventud Italiana, que era un equipo de Manta, estaba reforzado por Pacato Pico, por Gustavo Lozano y por Alberto Cedeño Palma. Entonces, nunca me voy a olvidar del gran impacto que me causó a mí el juego de Alberto Cedeño Palma. Un jugador no muy alto, creo que tenía 1,80 de estatura, pero su plasticidad me impresionó y tenía una zurda impecable, que ahora en estos tiempos con los balones que hay, con las distancias que hay, a lo mejor hubiese sido un extraordinario jugador de 3 puntos. Entonces yo me quedé impresionado con eso y yo dije, bueno, yo voy a invitar a Alberto Cedeño Palma. Entonces, desde el otro día, comencé yo a ir al Coliseo de los Obreros a buscar la forma de que me tomaran en cuenta. Yo entonces tenía 13 años de edad
pero comenzaban a jugar. Y me fui metiendo con los mayores. Ahí estaba Polo Barrero, Chano Robben, Jorge Moreira, Jorge Bravo, y un señor Pacheco. Bueno, era un equipo ya de gente mucho mayor que yo. Entonces, pero ahí me fui metiendo, ¿no? Desgraciadamente mi andar como jugador de básquet fue cortito, porque yo al graduarme me fui a vivir a los Estados Unidos. Pero el bichito ese del básquet quedó en mí marcado para siempre, porque yo fui a los Estados Unidos y no me desvinculé del básquet. Comencé a estudiar y luego iba a los partidos de la NBA, a los partidos colegiales. No me desvinculé del básquet ecuatoriano, siempre estaba investigando, averiguando. Pedía que en esa época no había el internet, sino que yo mis familiares me mandaban periódicos de acá, que llegaban allá con 15 días de retraso, pero de todas maneras me informaba. Entonces, no perdí el hilo del baloncesto, y ahora cuando yo venía acá de vacaciones, siempre estaba vinculándome preguntando qué había pasado con el básquet de nuestra provincia. No, o sea, nunca me desvinculé. No tuve la suerte de ver jugar a Marlene Chávez, pero quienes la vieron jugar, gente vinculada al básquet, dicen que ha sido una de las jugadoras más exquisitas que ha tenido Manabí en esa época de los 60, 70, ¿no? Entonces, no solamente de los que yo he nombrado, de Gustavo Lozano, de Pacato, de Alberto Cedeño Palma, sino de Yoyo Fernández, con el que yo rivalicé. Era un jugador muy rápido, era muy astuto, muy inteligente, era un extraordinario jugador, a pesar de su pequeña estatura. En esa época también recuerdo a Carlos Cañarte, un jugador él era un jugador del Cristo Rey. Era un jugador bastante alto y bastante efectivo. Era un rebotero de gran calidad. Es decir, tuvimos jugadores. Ahora, el jugador que marca la diferencia en esos años es Guido Chávez. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo jugar. Guido Chávez era un zurdo también, pero tenía una mano de oro. Ese era un lanzamiento impecable. Él jugó en la selección de Manabí de 1961 con Alberto Cedeño, con Stalin Valdivieso, con Pancho León. Una selección bastante respetable que fue a Esmeraldas, y le hizo un gran partido al poderoso Guayas, que fue campeón. Pichincha no fue a ese campeonato, pero Manabí tuvo una gran participación, y Guido Chávez impresionó a los dirigentes del Athletic de Guayaquil, que después que terminó el partido Guayas Manabí, lo invitan a ser parte del Athletic de Guayaquil. El dirigente del Athletic de esa era el señor Alfredo Escobar Bravo. Era el dirigente de Athletic, y Guido juega en ese equipo de oro que tuvo el Athletic, y es campeón también. Estimado Colón, los tiempos son cortos y me gustaría tratar 3 temas puntuales contigo. No tenemos más allá de 12 minutos de tiempo. El tiempo en la radio nos cortan, pero son temas muy importantes. Primeramente, esas rivalidades que se dieron en las canchas de ese Coliseo de Eloy Alfaro y que fueron tradicionales, que eran guerras cantadas en el deporte, que acumulaba a la gente, que llenaba al Coliseo, que como tú decías, hacíamos filas para ingresar y poder ser espectadores de esos encuentros que eran a muerte, decíamos en esos tiempos. Colegio Olmedo contra el Cristo Rey, Portoviejo contra Uruguay, Selecto contra el Mariana de Jesús. ¿Qué memorias o qué recuerdos te traen esos encuentros, esas peleas cantadas? Bueno, yo creo que la rivalidad más grande que se daba era la de Cristo Rey con el Olmedo. Eran no solamente una fiesta dentro del rectángulo, sino una fiesta fuera del rectángulo. Y no solamente eran empujones, sino reempujones también. Reempujones, ¿no? Entonces,
¿Cómo olvidarse de esos clásicos que se daban en el baloncesto estudiantil? Desgraciadamente hoy desaparecido, porque se dejó de organizar los campeonatos intercolegiales y esas guerras se extinguieron. Yo recuerdo un partido que vi jugar por primera vez a Pepe Saltos. Él jugaba para el Cristo Rey. Jugaron contra el San José de Manta, un partido en el Coliseo Eloy Alfaro. Y ahí vi por primera vez jugar a Pepe Saltos. Y cuéntanos un poco sobre él. Y yo me quedé impresionado de la... Ya para entonces ya nacía en mí ese bichito de ser entrenador de básquet, ¿no? Y yo cuando lo vi por primera vez a Pepe dije, este es un jugador fuera de este mundo, ¿no? Porque a nivel colegial ya tenía esas cualidades. Era un jugador que en ese momento le faltaba todavía defensa, ¿no? No era el jugador defensivo que yo como entrenador quiero de un jugador, pero para su edad, entonces creo que tenía 14 años de edad cuando yo lo vi jugar. Era un jugador excepcional, era un jugador, pero con cualidades naturales, Ramiro, que eran dignas de abrir la boca y decir que es jugador de básquet, ¿no? Entonces, yo sí creo que Pepe se convierte en el mejor jugador manabita de todos los tiempos, porque tuvo la suerte también de ya tener un entrenador, porque a él lo guía Gustavo Lozano, que ya se había convertido en entrenador. Gustavo tenía la escuela de Lawrence McDonald, un entrenador norteamericano que había llegado a Manabí como miembro del Cuerpo de Paz, y él había formado a ese equipo de grandes jugadores, ¿no? Y Gustavo aprende de este norteamericano, Lawrence McDonald, y comienza a difundir sus conocimientos con una nueva generación. Entonces, esa generación de Pepe Saltos, y que fue una generación extraordinaria, excepcional en ese colegio, y yo diría que en el básquet colegial de Manabí. Entonces, uno veía realmente a jugadores fuera de, ¿qué te diría yo? Fuera de toda imaginación en básquet colegial, porque tú ya veías a un partido colegial, Cristo Rey, San José, Olmedo, Cristo Rey, el normal de Chone, que también tenía un buen equipo. Entonces tú veías a esos equipos colegiales jugar, y decías, bueno, tú estás viendo ya un básquet superior. Y de ahí precisamente salen, de esos colegios, sale la selección de Manabí, que le da a nuestra provincia el primer campeonato en 1976. Si tú miras a Eduardo Vera, sale del Cristo Rey, Carlos Kiko sale del Olmedo, otro jugador es Henry Pita, sale del Cristo Rey. Carlos Luis Arboleda. Claro, Carlos Luis Arboleda, bueno, el cura Alcíbar, Julio Caicedo, todos estudiantes, todos salen de esos dos míticos colegios para convertirse en grandes figuras de ese deporte. No estamos hablando solamente de ellos, ¿no? Pero del Colegio Olmedo sale César Vélez, que es otro de los extraordinarios y grandes jugadores que ha tenido Manabí, porque es un jugador pequeñito, pero un jugador que se fue fuera de la época, fuera del tiempo, porque era un jugador que era, digamos, para esta época. Esta época donde el baloncesto evolucionó mucho, se convirtió en un deporte mucho más rápido, porque los balones se hicieron menos pesados. Bueno, cuántas cosas en la técnica no variaron, pero César fue otro de los grandes jugadores. Freddy Argudo fue otro gran jugador. Es decir, una lista interminable de
de grandes jugadores. Carlos Kiko estuvo también en la selección nacional, estuvo al lado de Pepe Saltos en una selección nacional que se jugó en Guayaquil. Yo no sé si ustedes, los manavitas, recuerdan esa selección nacional de 1977, donde tuvimos los manavitas el alto honor de tener a dos jugadores y uno de ellos que la prensa internacional lo haya considerado el mejor jugador de Ecuador y el parte integrante del quinteto ideal del sudamericano. Intervienen 9 naciones y de todos esos jugadores, un manavita está en el quinteto ideal. Y nada más ni nada menos de compañero de Oscar Smith, hoy un jugador brasileño que está en el Salón de la Fama, quizás uno de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. El mejor jugador de Brasil de todos los tiempos, pero uno de los jugadores, a pesar de que no juega en la NBA, sin embargo, se considera que Oscar Smith es uno de los grandes. Y con ese se rozó Pepe Salto. Un manavita, un jugador nuestro. Qué interesante, estimado Colón. 5 minutos más. Y son 5 minutos donde no podemos irnos sin tocar un tema que es polémico. Polémico por parte de los integrantes de la Federación Deportiva de Manabí, pero no polémico para los manavitas, porque admiramos, queremos a esas figuras señeras que están representadas en 2 personajes nuestros, un hombre y una mujer, en Obdulia Villasagua y en Pepe Saltos, porque en ellos se conjugan a todas aquellas personas, a todos aquellos deportistas, hombres y mujeres en el básquet, que dieron gran lustre a nuestra provincia y que nos dieron grandes alegrías y satisfacciones. Pepe Saltos sería Obdulia Villasagua, para que lleven y ostente ese Coliseo Mayor de Portoviejo y Manabí, que es la California, el nombre de alguno de ellos, y que aún, lamentablemente, no existe decisión. Existen dudas no sé de qué, compromisos no sé de qué tipo, para que no se define esta situación. La California, el Coliseo Mayor de Portoviejo, ¿debería llamarse Obdulia Villasagua o debe llamarse Pepe Saltos? ¿Cuál es tu criterio, estimado Colón? Bueno, yo no voy a sacar una ventaja de esta situación, porque yo no quiero lastimar, pero ni con una sola palabra, a ninguna de estas leyendas, ¿no? La federación nos pone, como yo propuse el nombre de Pepe Saltos hace más o menos 8 meses. Eso tuvo eco y se fue haciendo un conglomerado alrededor de esta propuesta mía. No es porque Obdulia Villasagua no merezca tener su nombre grabado en un escenario deportivo, pero consideré que lo hecho por Pepe había alcanzado más allá de los méritos suficientes para que su nombre, su ilustre nombre, porque es un ilustre nombre, lleve el Coliseo de la California, lleve ese nombre. Ahora, la federación nos da unos parámetros técnicos. A nosotros ya lo hemos presentado. Y ahora la federación tiene que decidir entre los parámetros técnicos que presentó el grupo que auspicia a Obdulia Villasagua y los parámetros técnicos que auspician la candidatura de José Saltos Sánchez. Son ellos los que van a decidir a ver quién de los dos, basado en esos parámetros técnicos, alcanza la posibilidad de que su nombre quede inscrito para siempre en ese Coliseo de la California. Yo no voy por respeto a los dos, yo no voy a decir debe llamarse Obdulia, pero si nos ponen a nosotros con esos parámetros técnicos que nos han puesto,
los dirigentes los que tienen que resolver. Nosotros le presentamos, vuelvo a repetir, yo estoy en el grupo que apoya la candidatura de Pepe Salto, pero es al final de cuentas el departamento metodológico técnico el que va a decir, a ver, el grupo de Pepe Salto presentó esto, el grupo de Obdulia Pillasagua presentó esto, y basado en estos parámetros técnicos, nosotros hemos resuelto que el coliseo se debe llamar José Salto o Obdulia Pillasagua. Ellos son los que tienen que decidir. Yo voy a respetar lo que se decida, porque no quiero, vuelvo a repetir, Ramiro, yo no voy a lastimar nunca a una figura, a una leyenda deportiva, nunca. Tenemos que ser respetuosos de la decisión que se tome, porque cualquiera de los dos nombres que se tome son nombres representativos, son nombres ilustres. Cada uno fue grande, inmenso en su tiempo, porque fueron dos tiempos distintos, dos circunstancias distintas. No solamente es el parámetro técnico deportivo, sino también el parámetro histórico con que se deben ver las cosas. Cualquiera de los dos que sean, estará bien puesto el nombre del Coliseo Mayor, y tal vez para que no exista ninguna desaveniencia ni tampoco contradicciones en esta toma de decisiones, el nombre de uno que vaya en un coliseo y el nombre del otro que vaya en otro coliseo, aquí en Puerto Viejo, aquí en Manabí, porque Así los dos se debería merecen, ser. los dos son grandes, los dos son ilustres. Así debería ser, porque ellos son orgullo nuestro, ellos son personajes ilustres. Sus nombres no pueden ser tocados, pero ni siquiera mancillados con una palabra despectiva, porque son personajes que nos dieron gloria. Entonces, yo había propuesto en otra entrevista anterior que por qué el Coliseo Eloy Alfaro, donde sí jugó Obdulia, lleve el nombre de Obdulia Pillasagua, y el Coliseo Mayor José Pepe Salto. Con eso estamos nosotros honrando dos nombres y dando una solución salomónica a este mini conflicto que se ha generado. Porque cuando yo hice la propuesta de Pepe Salto, que lo hice público, nunca esperé que había atrás de Obdulia Pillasagua un conglomerado que también proponía lo mismo. Cuando yo propuse el nombre de Obdulia hace algunos años, no tuve eco en eso, ¿no? Como ahora estoy proponiendo también el nombre del Coliseo de Rocafuerte, que en vez que se llame Los Pichotas, que no, los Pichotas que le pongan al parque, pero no a un coliseo. Ese coliseo, por mérito, debe llamarse Francisco Dueñas Osaeta, porque él lo hizo, pero los Pichotas que tienen que ver, o que le hagan un monumento ahí con una flecha, o con, pero no puede ser el coliseo, eso es criminal, Ramiro. Llegamos al tiempo final de este programa. Agradecemos a ustedes por su sintonía en San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Colón Cedeño Triviño, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.